he visto cómo hay un hilo perfecto de Dios en cada enseñanza. Siempre hay armonía entre lo que se enseña en la alabanza y el mensaje de la predicación. Uno podría pensar que este tiempo es la predicación, que la predicación de la alabanza es parte de la enseñanza. Realmente predicar, este tiempo es un tiempo de adoración. Este es un tiempo de adoración. Ni siquiera la continuación de la alabanza, porque allí ya hubo adoración y estamos en adoración. Cuando decimos continuamos fue porque se suspendió y ahora sí vamos a continuar. No hemos parado todavía. Estamos en un tiempo de adoración y la enseñanza es parte de la adoración. No la adoración parte de la enseñanza es parte de la adoración. Así es que vamos a continuar en ese tiempo de adoración. Esta mañana vamos a mirar, o primero vamos a repasar algo que ya hemos visto para ponernos todos al día, y después vamos a escudriñar en la palabra cómo el Señor Jesús, creador de los cielos y la tierra, nuestro Dios, es tan perfecto que vamos a palparlo. Si usted presta atención a la enseñanza, lo podrá palpar. No va a ser algo como abstracto. Se va a dar cuenta que desde antes de que usted le creyera a Dios, escuche bien, es decir, antes de usted ser cristiano, antes de ser criatura nueva, antes de tener un pensamiento nuevo, ya Dios confiaba en usted. Ya Dios le había señalado un camino, que no lo había visto, era otra cosa. Eso lo vamos a ver esta mañana, así es que preste atención a lo que dice la Escritura, regrese a su hogar y estudie la palabra. Si este mensaje usted no lo estudia, le quedó como una muy buena información. Pero si usted lo estudia, se toma algunos versículos de nota o por internet ve la grabación, estudiándolo, usted va a recibir lo que de manera personal Dios tiene para usted. Bien, comencemos con el repaso, Hechos capítulo 2. Versículo 1, va hasta el 16. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel.
Y en los posteros días, dice Dios, y siga el pasaje hablando el apóstol Pedro de lo que Joel había dicho en aquella profecía. Veamos el versículo 1 del capítulo 2, estamos repasando, ¿no? Cuando llegó el día de Pentecostés, ¿quién señaló ese día? Dios. Dios le había dicho a los discípulos y a quienes se encontraban con él, que en versículo 4 del capítulo 1, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Ellos debían permanecer allí, unidos en oración. ¿Cuántos sabían? Versículo número 15 del capítulo 1. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Un grupo de personas reunidas en un lugar específico por obediencia, por sujeción a la palabra de su maestro. Capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés. Esta expresión Pentecostés es una fiesta, la fiesta de Pentecostés, una de las 3 fiestas obligatorias para los judíos. Pentecostés es una, la Pascua es la otra y los tabernáculos, la fiesta de los tabernáculos es la otra fiesta obligatoria para ellos. Y una vez al año van a Jerusalén en este tiempo, el tiempo de la Escritura. Pero Pentecostés se conoce también con 3 nombres. Una es la fiesta de las semanas, la fiesta de la cosecha y la fiesta de las primicias. Es la misma fiesta Pentecostés, pero se conoce con esos 3 nombres. Explicábamos aquella vez qué significaba cada una de ellas. La fiesta de las semanas es celebrada 7 semanas después de haber celebrado la primera fiesta, que es la fiesta de la Pascua. En la fiesta de la Pascua, ellos recordaban la salida de Israel, la salida de Egipto, porque estaban esclavos y entraban a un tiempo de libertad. Una manera de pensar diferente. Ya no como piensa un esclavo, cuya mentalidad está sujeta y su voluntad también. Es obligado a hacer aún lo que no quiere. Esta fiesta de Pentecostés es conocida también como la fiesta de las semanas. ¿Por qué? ¿De qué nos está hablando Dios? Si la Escritura lo que expresa es el pensamiento de Dios, pues Dios nos está diciendo cuán importante era ese día, esa fiesta de Pentecostés, que las personas entendieran que eran libres. Hoy, en este tiempo, es un llamado también que Dios nos hace a entender, somos personas libres. Estoy hablando de la manera de pensar. Y estoy hablando de una libertad que fue coaccionada desde mucho tiempo atrás, Génesis capítulo 3, cuando la serpiente engaña a Eva, y a partir de ese momento el pensamiento del hombre fue deformado, totalmente deformado. La misma Escritura dice, hablando de lo que Dios pensaba, dice que Dios veía que el corazón del hombre era malo y que de continuo era solamente el mal y que no iba a cambiar. Por eso vino el diluvio. Un corazón malo, es decir, un pensamiento contrario al pensamiento de Dios. Nosotros en este tiempo, como creyentes, podemos entender cómo era nuestro pensamiento ayer. Vacío. Un pensamiento sin vida, porque no se ajustaba al pensamiento de Dios. Quizás podríamos expresar el mismo pensamiento de Dios, pero cuando ese pensamiento no se origina en vida, en tiempo de oración, en comunión con Dios y dándole una armonía entre el pensamiento mío, el pensamiento de Dios y el hacer de nuestro entorno, entonces no trae vida. El pensamiento de Dios siempre trae sabiduría, autoridad y amor. Pentecostés, hablando de libertad, pero también nos da otro nombre, fiesta de la cosecha. ¿Por qué? Porque tenía lugar al final de la cosecha de ese tiempo. Era ya cosechar durante esas 7 semanas. Después de la Pascua, ellos estaban cosechando, recogiendo la cosecha. Esto se llama la fiesta de la cosecha. ¿Qué nos enseña Dios con esa fiesta? Se recoge el grano, la semilla se recoge, nos habla de multiplicación. ¿Qué hace uno con la semilla? La siembra. Pero también viene la tercera parte, día de las primicias o fiesta de las primicias, porque en esa fecha se ofrecían los primeros panes del nuevo trigo. Esa semilla que se ha recogido
una se siembra, pero otra también se utilizaba para el servicio. Era un servicio a la comunidad, pero también era un servicio de adoración. Entonces, el día de Pentecostés es una fiesta que nos habla de libertad, nos habla de multiplicación y nos habla de servicio. En la primera línea del primer versículo del capítulo 2 del libro de los Hechos. Libertad, multiplicación y servicio. A partir de ese momento podemos entender el significado de ese día de Pentecostés de una manera muy palpable también, me parece a mí. El versículo 2 dice: de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio. Versículo 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Como un viento recio, pero no era un viento recio. Como de fuego, pero no era de fuego. Pero era algo sobrenatural. La venida del Espíritu Santo en Pentecostés fue sobrenatural. En ese tiempo se hizo visible la iglesia. La iglesia ya existía desde antes de la fundación del mundo, en el corazón de Dios, en el pensamiento de Dios. Pero visible como tal, aquí en Hechos, o a partir de Hechos capítulo 2, se hace visible porque tiene la esencia de Dios mismo manifiesta, de tal forma que se podía realizar. Bien. ¿Qué pasó con esa venida del Espíritu Santo? Con aquellas 120 personas que se encontraban, dice el versículo 4, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Versículo 6. Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos. Versículo número 12. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Versículo 13. Mas otros burlándose. Hasta aquí vemos 3 grupos de personas. Estaban confusos, los confundidos, otros que no sabían lo que estaba pasando, pero otros que se burlaban de lo sobrenatural, de lo que no podían entender. O se burlan, no entendemos, o hay confusión. Pero hubo un cuarto grupo, que es el versículo número 14. Pedro poniéndose en pie con los 11, los discípulos, aquellos que habían caminado con Jesús, que habían oído las palabras de Jesús, que conocían la vida de Jesús, que habían sido ministrados por Jesús, enseñados por Jesús. Pedro dice, versículo 14, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio. Oí mis palabras, estos no están ebrios. Versículo 16, lo que pasa es que lo que está sucediendo fue lo que dijo el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y sigue hablando. Pedro entendió lo que estaba sucediendo. Pedro no sabía, estaba reunido en el aposento con los otros 120. Viene el Espíritu Santo y Pedro comienza a entender las cosas. Pedro dice, esto fue lo que dijo Joel. Y lo anuncia. Pedro no tenía este discurso preparado. Pedro tenía intimidad, comunión con Dios, a su manera, hasta ese momento. Pedro conocía toda la ley, había caminado con el Señor Jesús y entendió esto ya Dios lo había anunciado y en este momento se está cumpliendo. Bien. Vamos al capítulo número quedémonos un momento aquí en el 2. Vamos a ver ahora libertad, multiplicación y servicio aplicado en el pasaje del libro de los Hechos. Yo le voy a mostrar 1 o 2 y usted sigue escudriñando hasta que termine el libro de los Hechos. Vino el Espíritu Santo y con la venida del Espíritu Santo se manifiesta la libertad que tiene cada persona que ha creído en Jesús como Salvador y Señor. La multiplicación y el servicio. Servicio a otros, pero también servicio de adoración. Veamos la primera parte, la de la libertad. En el versículo 14 la encontramos. Pedro se puso en pie
y habló. Este Pedro es el mismo Pedro que antes de la venida del Espíritu Santo ha negado al Señor Jesús. 3 veces lo negó. Es el mismo Pedro que le dijo a Jesús: no vayas a la cruz, no es necesario que vayas a morir. Este Pedro es el mismo Pedro que le faltó fe cuando caminó sobre las aguas. Este Pedro fue el que le bajó la oreja a Malco cuando fueron a capturar a Jesús. Es el mismo Pedro, pero aquí este Pedro se para con toda seguridad y dice: esto es lo que está pasando. Escuchen mis palabras. Tiene una libertad para expresar lo que ya tiene dentro de sí. Cuando no hay nada dentro, ¿qué damos? De la abundancia del corazón habla la boca. Cuando estamos prendados de la palabra, qué bonito tiempo de alabanza en la enseñanza. Cuando estamos prendados de la palabra, tenemos algo que decir. Si no estamos prendados de la palabra, el centro de nuestra conversación no va a girar alrededor de la vida, alrededor de la sabiduría, alrededor de la autoridad. Girará alrededor de otras cosas, entretenimiento sobre todo. Y mucha dispersión, y el pensamiento se va y vuela, y se pierde. Pero aquí es diferente. Pedro tiene libertad para hablar. No que antes estuviera esclavo y no pudiera pensar, es que ahora está en el redil. Y en el redil está el pastor de las ovejas. En el redil está Cristo, Jesús, el Cristo, el Salvador, el Libertador. Y somos creyentes, y somos hijos de Dios. Y debemos experimentar esa libertad para exponer la palabra, para hablar de Dios, donde quiera que estemos. No deberíamos tener limitaciones, porque es el jefe, o porque es el subalterno, o porque hay mucha gente, o porque hay poca gente, o porque es mi familiar, o porque de pronto él se burla de mí. Aquí dice la Escritura que había un grupo que se burlaba, porque no entendía, otros estaban confundidos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Los dejamos así confundidos? ¿Los dejamos así que no entiendan lo que está pasando? ¿Los dejamos así que se burlen? ¿O asumimos nuestro papel como hijos de Dios para expresar el pensamiento de Dios? Fuimos creados a imagen de Dios para reflejar quién es Dios. Párese frente a un espejo. Está reflejando, el espejo refleja la imagen suya porque está parado frente al espejo. Y Dios lo creó a su imagen, ¿para qué? Para que aquellos que miren al espejo puedan ver en ese reflejo la imagen. Cuando lo vean a usted tomar decisiones, las personas podrán decir: ¿cómo toma decisiones? Yo quisiera decidir como decide él, como decide ella. ¿Qué está haciendo? Reflejando a Dios, mostrando a Dios. Debemos experimentar, hermanos, no hay opción. Experimentar libertad. Esa libertad que produce el conocer la palabra de Dios, el conocer a Dios. Esa palabra que arde en el corazón y que quiere salir, que quiere brotar. Pero es nuestra decisión callar o hablar. Nuestra decisión. Algunos se limitan a decir: bueno, pero yo con los hechos muestro quién es Dios. Esa es una parte, hermano. Esa es una parte. Pero la esencia divina no se percibe a través de lo que usted haga. La esencia divina de Dios se percibe a través de lo que usted dice de la palabra de Dios. Es diferente. Bien, entonces tenemos el primer punto. Aquí está un hombre hablando de libertad. Multiplicación. Usted leerá el discurso del apóstol Pedro desde el versículo 16 en adelante hasta el 42. Versículo 38, voy a leer este. Leo desde el 36. En esta parte del discurso el apóstol Pedro dice esto: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón
y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Qué expresión tan hermosa. ¿Qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro no tenía preparado esto. Pero Pedro tenía en su corazón la palabra de Dios y le ardía y tenía que sacarla. Él no preparó esto, pero él iba preparado. Versículo 39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Versículo 41, aquí está multiplicación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Por qué 3,000 personas? Así hubieran sido 5. ¿Por qué? Porque hubo un hombre que expresó la libertad que da el conocer la obra de Cristo. Una libertad que Él la obtuvo para nosotros en la cruz. Una libertad que ya teníamos desde Génesis capítulo 1 y 2, pero por el pecado de incredulidad de Adán y Eva, esa libertad quedó cubierta, tapada, y apareció la esclavitud. Y a partir de ese momento, los seres humanos todos nacimos separados de Dios, sin oír y entender la voz de Dios, hasta cuando Dios nos busca en su gran amor, y nosotros respondemos a ese amor con fe. Y decimos: sí, Señor, tú tienes razón, yo soy pecador. Parado frente a la santidad de Dios, podemos encontrar nuestro pecado y vernos allí. Pues bien, esta multiplicación se da cuando los hijos de Dios expresan libertad. ¿Cómo puede haber multiplicación si no se expresa el pensamiento de Dios, que es el que da vida? Hay otra multiplicación, que son las estrategias que muchos desarrollan para que haya un mega crecimiento. Pero ese crecimiento es horizontal. Y este crecimiento del que habla la Biblia es vertical. Horizontal es que crezcan en número, vertical es que crezcan en relación con Dios, en intimidad, en comunión con su Padre. Y para eso hay que conocerlo. Pero ¿cómo puede darse esto si no hay, dice el apóstol Pablo, quien les predique? ¿Y cómo van a predicar si no hay alguien que sea enviado? Y para ser enviado necesita oír la voz de Dios que lo envía. A usted no lo envía el pastor, no lo envía el líder, lo envía Dios. En la intimidad de su corazón, con su corazón. El corazón de Dios y el suyo se unen. Y usted entiende cuál es el propósito de Dios para su vida. Multiplicación, porque un hombre que expresó libertad. Veamos ahora el servicio, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Libertad, multiplicación y servicio. En el capítulo 3, Pedro y Juan van al templo a la hora de la oración. Aparece una persona, dice el versículo número 2, y era traído un hombre cojo de nacimiento. Bien, ¿qué hace Dios aquí? Miren el versículo número 6. Vamos a hablar de la libertad. Mas Pedro dijo, Pedro y Juan iban a su tiempo de oración, vieron el cojo, y el cojo esperaba que algo les diera, y Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Aquí hay un hombre expresando libertad. Una libertad que solamente da la palabra de Dios. Nadie más puede dar esa libertad. Esa libertad no se la dan los padres, ni a los padres los hijos. Esa libertad se obtuvo en la cruz del Calvario. Luego es importante que las personas entiendan el Evangelio. La vida, la muerte, sepultura, resurrección, ascensión de Cristo. Eso es lo que trae libertad. Y aquí hay un hombre con libertad que sabe lo que tiene, que sabe quién es en Dios. Él no
planeó sanar a este hombre. Simplemente iba a su tiempo de oración. Pedro y Juan caminaban a la hora de la oración, iban al templo, iban a este lugar a orar. Y se dio esa oportunidad. Y de lo que tengo, te doy. Él entendió lo que el Padre le estaba diciendo y ora por este hombre y el hombre es sano. Un hombre que expresa libertad. Voy al capítulo 3, versículo 11. Después de que este hombre es sano, entra al templo a alabar a Dios. A Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos, al pórtico que se llama de Salomón. Miren el 12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Y sigue hablando. Solamente sale no de un programa, no de una estrategia, eso sale de una vida de intimidad y oración con Dios de cada persona. Y aquí para nuestra comunidad, cada uno de nosotros, en la medida en que tenga la intimidad, la comunión con Dios, es decir, oración y estudio de la palabra, podrá tener aquí en su bodega, en su corazón, almacenado la vida de Dios. Y cuando vaya caminando y al estar en su entorno, esa vida se va a querer manifestar y usted va a hablar con seguridad. No necesita un curso para tener seguridad y hablar. Necesita vida de oración, intimidad con Dios para experimentar entonces sí seguridad. Confía en Dios. ¿Recuerdan el salmo del tiempo de alabanza? Confía en Dios y habitarás, ¿dónde? En la tierra. ¿Y qué? Y harás el bien. Oh, por Dios, por Dios, por Dios. Pero si aquí no hay nada, ¿qué vamos a dar? Pues de lo que tengo te doy. Hablemos del partido, hablemos de la telenovela, hablemos de la sociedad, hablemos del problema que hay aquí en nuestra ciudad, en Bogotá, con tanta corrupción, con tantas cosas. Arreglemos el país. Pero la Biblia dice, ¿qué hay cuando se reúnen los santos? ¿Hay doctrina? ¿Sí dice así? ¿Qué más hay? ¿Hay salmos? ¿Hay alabanza? ¿Qué hay cuando nos reunimos los santos? ¿Goles? ¿Partidos de tenis? ¿De basquetbol? ¿Revistas para comprar cosas? ¿Qué hay cuando nos reunimos los santos? ¿Esos tiempos existen en nuestra vida? ¿En su vida existen esos tiempos donde se reúne a compartir la bendita palabra de Dios, que es la que da vida? Nos reunimos con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, los cuatro, para hablar. ¿Usted se reúne con Dios para hablar con Él? ¿Espera que Él le hable? ¿O le cuenta sus necesidades y no espera que Dios le diga realmente qué es lo que usted necesita? Necesitamos, hijos, escúchenme, necesitamos la intimidad con Dios. Y si no, no hay hogar que se sostenga, no hay negocio que permanezca, no hay vida fructífera en la iglesia cristiana mientras no haya una intimidad con Dios. Y el fruto que se da es un fruto manipulado. Es el resultado de un injerto. ¿Saben lo que es la guayaba pera, no? La injertan y nace un arbolito y nace el fruto que es guayaba pera, y la semilla de esa guayaba pera es estéril, no hay fruto. Cuando el pensamiento del mundo penetra en el pensamiento del hombre de Dios y se mezcla, no hay fruto. Solamente estaremos sentados en la banca todo el tiempo, no más, porque estamos experimentando la mezcla que Dios rechazó. Por eso vino el juicio en capítulo 6 de Génesis. El diluvio universal, se mezclaron los hijos de Dios
con las hijas de los hombres. El pensamiento de Dios con el pensamiento del mundo se mezcló. No hay fruto. Es estéril. Será de continuo solamente el mal, dijo Dios. Necesitamos experimentar esta libertad, hermanos, de la que habla la Escritura, para que entonces si venga, capítulo 4, versículo número 4. Vimos libertad en el capítulo 3, versículo 6. En el versículo 12 también. Ahora mire la multiplicación. Leo desde el 1, 4:1. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y le echaron mano a los dos. Y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. Libertad, multiplicación y servicio. Capítulo 4, versículo número 20. A Pedro y a Juan los encarcelaron y querían hacerles juicio. Pero mire lo que pasa en el 19, 4:19. Mas Pedro y Juan respondieron, no leo desde antes. Versículo 17, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en ese nombre. No hablar de libertad, eso es coaccionar, eso es volver al tiempo de Egipto, de la esclavitud del mundo, donde el pensamiento era vano. Versículo 18, y llamándolos les intimidaron, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Versículo 20, aquí está el servicio, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Libertad, multiplicación y servicio. El capítulo 5, el pasaje de Ananías y Zafira también tiene libertad, multiplicación y servicio, tiene 2. En el 6 también. Usted sigue estudiando el libro de los Hechos y se encontrará con libertad, multiplicación y servicio, y entonces no querrá salir de tiempos de oración. Estoy seguro. Estoy seguro que si usted se involucra en el estudio de este libro de esa manera, no va a querer callarse, va a querer hablar. Dios le va a decir cómo. Unos hablarán de una forma, otros hablarán de otra. Unos gritarán, otros lo hablarán más pausado, otros escribirán tal vez, pero comunicarán algo. ¿Estamos dispuestos? No tiene que contestar. Bien. Veamos ahora, en esta mañana, la enseñanza que continúa a este paso, y es entender de dónde aquí Pedro podía hacer todo eso. De dónde aquí Pedro experimenta libertad, habla de libertad, y el resultado de hablar de esa libertad, desde la libertad que tiene en Cristo, es la multiplicación. Y el paso siguiente es el servicio. Para eso necesitamos lo que vamos a ver ahorita. Y aquí es donde yo le digo a usted, es palpable. Jesús es palpable aquí. La obra de Él es palpable. Y le invito a que preste mucha atención. Vamos a ver por qué Pedro, escúcheme bien, por qué Pedro podía experimentar esto que está haciendo. En primer lugar, por la venida del Espíritu Santo. Si no hubiera venido el Espíritu Santo, no hubiera pasado nada de todo esto. Pero vamos a ir un paso atrás en la historia. Nosotros hasta aquí entendemos que cada uno, el que es creyente, tiene el Espíritu Santo de Dios. Luego, si tiene el Espíritu Santo de Dios, no puede estar callado. No puede estar callado. Y si habla, hay multiplicación. Y habla servicio y adoración. Vamos a ver por qué Pedro pudo hacer todo esto. Vamos al Evangelio de Lucas. En el capítulo 5.
Oremos. Señor, gracias por darnos a través de la Escritura un mensaje de libertad donde tu Espíritu, Señor, nos da esa libertad. La obra de Cristo en la cruz nos da esa libertad. El conocer a nuestro Dios, creador de los cielos y la tierra, nos da esa libertad. Nos da esa autoridad que como hijos de Dios necesitamos expresar porque el mundo necesita experimentar la autoridad a la manera de Dios. La sabiduría, la autoridad y el amor. Señor, gracias por la obra del Espíritu Santo. Hoy te pedimos que nos des entendimiento, porque Pedro pudo hacer esto después de la venida del Espíritu Santo. ¿Por qué la multiplicación, Señor? ¿Por qué la multiplicación? Señor, gracias por este buen tiempo, Padre. Amén. Capítulo 5 de Lucas. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. ¿Ustedes entendieron el repaso de la enseñanza? Lo que acabé de compartir, ¿sí? ¿Qué entendieron? Alguien que levante la mano. ¿Qué entendió? Bueno, Ernesto. Bien. Bien. Me parece que quieres hablar. A ver, Nina. Pues que a pesar de que tenía una relación con Dios, los discípulos de alguna manera, hasta que no vino el Espíritu Santo no pudieron expresar por completo la libertad, el servicio y la multiplicación. Excelente. Muy bien. ¿Alguien más? Hermano Oscar. ¿Cómo, hermano? Ah, ya. Así es. ¿Alguien más? Olguita.